Son las 7:31, nosotros iniciamos con un siniestro de tránsito que tuvo lugar esta mañana y donde lamentablemente un hombre fue arrollado. Ocurrió en la vía perimetral a la altura de la parroquia Pascuales. Ítalo Ruiz permanece en ese sector del norte de Guayaquil para darnos más detalles. Ítalo, cuéntanos qué pasó. Fernando, lo comunicábamos un poco más temprano, poco antes de las 6 de la mañana, una persona identificada como Luis Abad Aguirre, de 33 años, lamentablemente falleció luego de ser atropellada por un tráiler aquí, en este punto de la vía perimetral, a la salida de Pascuales, frente al sector conocido como Guamote. Un lugar de alto flujo vehicular por donde circulan decenas de vehículos extrapesados por minuto, si cabe el término, ¿no? Es una ruta, recordemos que es una ruta que traslada este tipo de vehículos hacia los puertos en el sur de la ciudad. ¿Qué ocurre? De acuerdo al testimonio que obtuvimos por parte de uno de los testigos, este joven trataba de cruzar la vía en este punto, así más o menos, como lo vemos al señor corriendo, vean. Así como lo vemos, aunque el paso semaforizado incluso está más adelante. Este joven cruzaba con un acompañante la vía y lamentablemente no se percató de la presencia del tráiler que venía, según el testigo, a exceso de velocidad y lo arrolló en este preciso punto en el que estamos nosotros. De acuerdo a lo que pudimos averiguar, también el vehículo hasta ahora no habría sido identificado. El personal de la OIAT trabaja precisamente en esa tarea de poder identificar al responsable de este siniestro de tránsito ocurrido aquí en el sector de Pascuales. Una vez que llegó a este punto, trataron de recabar la mayor información posible de testigos, características del vehículo, etc. Se pudo identificar a la víctima, como ya lo mencionamos, y minutos después se hizo el levantamiento del cadáver para trasladarlo al laboratorio de ciencias forenses. Eso ocurrió hace aproximadamente unos 15 minutos, más o menos, el traslado de este joven. Para eso, los agentes de la ATM que estuvieron aquí cerraron momentáneamente un carril de la vía para poder hacer con seguridad este levantamiento, ¿no? Ese procedimiento estuvo acompañado también de la policía, porque recordemos que este es un sector bastante conflictivo del norte de la ciudad. Es más, nosotros llegamos a este punto para reportarles el doble crimen que hubo anoche aquí en la parroquia Pascuales, en el sector de Paquilla, a unas pocas cuadras realmente de donde nos encontramos en este momento con este informe. En todo caso, sobre este siniestro, dos familiares de este joven se acercaron a este lugar. Uno de ellos llegó cuando el cuerpo estaba todavía en la calzada y fueron momentos realmente terribles, ¿no? Ver a un familiar muerto en la calle. Otra señora, familiar también de este joven, llegó hace unos minutos a verificar, habló con un agente de la ATM, quien le indicó efectivamente la identidad de su familiar fallecido acá en este punto. Ahora, observamos también, ¿no?, un poco la irresponsabilidad de ciertos conductores. Lo hemos visto, mientras hemos estado acá haciendo esta cobertura, que pese a los semáforos, hay algunos conductores que se cruzan la luz roja. Mayormente lo hacen los conductores de motocicletas. No los estigmatizamos, pero ciertos conductores no respetan las señales de tránsito ni las disposiciones de los agentes. Entonces pudimos observar cómo algunos de ellos, pese a que la luz estaba en rojo, seguían transitando como si no hubiese ningún semáforo. Ese es un peligro constante con el que conviven los habitantes de este sector del norte de Guayaquil. Hablamos de la parroquia Pascuales, hablamos también del bloque 10 de Bastión Popular, que está en la parte del frente, porque hay personas y niños también que, por ejemplo, necesitan cruzar de un lado al otro para ir a sus unidades educativas, y ellos están propensos también a sufrir, Dios no quiera, algún tipo de siniestro. Eso ocurre a las 7:37 de la mañana acá en el norte de Guayaquil. Y a esta hora damos la bienvenida a Estefanía Arias para seguir hablando de los peligros en las vías. Ya veíamos en el reporte de Ítalo, ¿no?, la irresponsabilidad tanto de conductores, sí, que se pasan la luz roja, pero también de peatones que van incluso con niños en brazos y cruzan por donde no deben.
o también cruzan por el paso cebra y lo que ocurre es que viene un vehículo, como bien lo decía Ítalo, que no respeta las señales de tránsito, se pasa y pues se va llevando a estas personas que sí están cumpliendo con la ley. Esto es un trabajo en equipo, señores, un trabajo que no solo corresponde a la autoridad, sino también al conductor y en este caso también al peatón. Así que pongamos de nuestra parte, respetemos las señales y vayamos siempre con precaución por las vías. Y ahora les contamos que un taxista se chocó contra un bordillo en la avenida 25 de Julio en el sur de Guayaquil. El conductor le informó a los agentes de tránsito que cerca de las 3 de la madrugada se estrelló con la estructura ubicada bajo un paso elevado luego de forcejear con delincuentes. Es decir, él quería evitar ser asaltado. Sí, porque minutos antes los había recogido como pasajeros con esa fachada, ¿no? Pero a mitad de camino, pues ya interceptaron al hombre, se sumaron también otros delincuentes armados en motos y en una camioneta, exigiéndole que se retiren del lugar. Por eso se solicitó ayuda a los policías, pero estos no llegaron. Y ante ello, la víctima se retiró del sitio. Ahí estamos viendo las imágenes del despliegue que se estableció después de este hecho, ¿no? En todo caso, no es la primera vez que contamos que un taxista se ve acorralado por la delincuencia y en este caso para evitar ser víctima o para huir de ellos, pues se terminó chocando. La reacción de cualquiera, Fernando, ante un caso como este, en el que contamos los delincuentes le querían robar o quizás hacer el típico secuestro express al subirse, pues no al taxi. Y un auto se incendió la tarde de ayer frente al centro comercial Albán Borja en el norte de Guayaquil. Según testigos que grabaron lo que sucedió, ellos vieron cómo salía el humo del capó. Pero luego, vemos ahí, el vehículo quedó envuelto en llamas. Sí, según información preliminar, este percance había ocurrido por una falla eléctrica. El cuerpo de bomberos acudió al lugar para sofocar el fuego, pero este ya había consumido el carro. Estamos viendo las imágenes de esto que ocurrió cerca al centro comercial Albán Borja, pero no fue el único vehículo incendiado ayer, porque poco después también hubo otra emergencia en la avenida Francisco de Orellana. Estamos hablando de 2 casos de carros incendiados con pocas horas de diferencia, lo que pues hace urgente esas revisiones de los sistemas eléctricos de los vehículos para evitar este tipo de hechos. El respectivo mantenimiento al carro nunca está de más porque a veces suele fallar y pueden ocurrir y terminar en este tipo de tragedia. Así como la tragedia que le vamos a contar ahora y que ocurrió en Tungurahua, un evento deportivo, Fernando y amigos, que lamentablemente terminó con fallecidos. Sí, hablamos del Rally Vuelta al Ecuador. Pues, ¿qué ocurrió ahí? Un auto de competencia se salió de la vía. Tampoco es la primera vez que ocurre esto en ese tipo de competencias que se dan sobre todo en la sierra. Este carro que se salió de la vía impactó a un vehículo estacionado y arrastró a varios espectadores. 2 personas murieron y 6 resultaron heridas, entre ellas un niño que puede perder sus piernas. Los detalles los tiene Fabián Villa y advertimos que las imágenes son bastante fuertes. La tercera etapa del Rally Vuelta al Ecuador quedó marcada por un siniestro. Pasado el mediodía de este miércoles, en la vía Huaján-Ambato, en Tungurahua, el conductor del vehículo número 50 perdió el control en un tramo de alta velocidad y se subió a la vereda. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios mío! El auto impactó contra un vehículo estacionado, lo empujó con fuerza y este terminó arrastrando a varias personas que observaban la competencia en la vereda. Un hombre y una mujer murieron. 6 personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 8 años. De lo que se sabe, hay un niño que está grave. Están buscándoles a los padres parece que van a amputar las piernas al niño. Es el que está aparentemente más grave. El piloto y el copiloto del vehículo de competencia salieron ilesos y, según testigos, abandonaron el lugar. Los bomberos trabajaron durante 1 hora en la limpieza de la calzada. El tráfico estuvo paralizado hasta las 16 horas. El circuito de esta etapa comprendía 10.6 kilómetros y no contaba con vallas de seguridad. Solo había cintas plásticas en algunos tramos, sin mayor contención para el público. Bueno, y tras este siniestro de tránsito en Ambato, la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo resolvió que el día de la 4ª etapa será tomado como un día de luto en memoria de las personas y familiares afectados por este arrollamiento. Bueno, también habrá un minuto de silencio en el inicio de la 4ª etapa que, según su cronograma, se va a efectuar en Loja este sábado 2 de agosto. Pero no está de más también decirle al público, a los espectadores, que vayan con cuidado, que es preferible no se pongan al pie de la vía o de la carretera o de la pista.
y por supuesto siempre estar a buen recaudo en estas competencias. Y también a los organizadores, ¿por qué no? Porque vemos con frecuencia cómo este tipo de rallies, de competencias extremas, pues no disponen de espacios seguros, con barandas, con muros de protección para los asistentes, quienes deben colocarse a lo largo de la vía. O aunque sea una cinta, ¿no? Pues, claro, exponiéndose a ese peligro, porque a tanta velocidad, una piedra en el camino, un animal que se cruce puede resultar en un factor determinante y por eso contamos este tipo de tragedia. Increíble, Fernando. Son las 7:41 de la mañana. Vamos a revisar ahora contigo cómo está el tránsito en la ciudad. Sí, vamos de inmediato a revisar esta información de utilidad para ustedes en nuestra pantalla interactiva. Ya más temprano Ítalo Ruiz nos comentaba de un siniestro de tránsito en la vía perimetral a la altura del sector de Guamote. Vamos a empezar entonces esta revisión en ese sector. Ubicamos primero el mapa general de Guayaquil y cantones cercanos, identificamos en torno a una docena de puntos conflictivos y nos acercamos a la zona de Pascuales. Ahí está entonces, se marca incluso el siniestro de tránsito que les decíamos en cuestión. Ahí está a la altura un poco antes de Villa España, en la zona donde ya la perimetral se convierte en la autopista Narcisa de Jesús. Pero también tenemos que contarles que la congestión inicia incluso desde antes de Mole El Fortín. Miren ustedes, la perimetral en ambos sentidos congestionada, luego pues unos momentos de alivio y vuelve a congestionarse a la altura del terminal de transferencia de Montebello. Luego viene pues este distribuidor de tránsito con la vía a Daule, Bastión Popular también bastante congestión a la altura de Bastión Popular en la vía perimetral. Ese es un punto que a esta hora de la mañana pues registra bastante congestión, pero hay otros también. Vamos a revisar, por ejemplo, lo que está ocurriendo como todos los días, ¿no? Y aquí cabe también el llamado a las autoridades de tránsito para ver qué estrategia puede aplicarse, porque todos los días nos reportan que el tráfico es bastante pesado en Durán. Vean ustedes, incluso desde el centro comercial, el Paseo Shopping, ¿no? Todo lo que viene siendo pues las inmediaciones de la Universidad Bolivariana, a lo largo de la vía principal de Durán, y obviamente la congestión empeora, se hace caótica aquí, en el puente de la Unidad Nacional. Vean cómo de ambos sentidos pues hay bastante congestión, luego su intersección con La Puntilla en San Borondón y luego pues también el ingreso hacia Guayaquil por la Pedro Menéndez Gilbert hacia la Ciudadela La Fay. Está bastante complejo el tránsito. Más adelante le decimos cómo está la situación en el sur y también en la terminal terrestre de Pascuales. Siga con nosotros en Televista Zona Comunidad. Y vamos con otros temas. 2 hombres fueron acribillados anoche en la parroquia Pascuales en el norte de Guayaquil. Las víctimas recibieron más de 10 tiros y sus cuerpos quedaron entre la vereda y la calle. Tenemos los detalles. Eran las 10 de la noche cuando los moradores de la cooperativa Paquilla, en Pascuales, escucharon una ráfaga de tiros. Al salir de sus casas encontraron los cuerpos de 2 hombres. Uno estaba junto a la pared de una vivienda y el otro a pocos metros sobre la calzada. Según los habitantes de la calle Baños, los 2 ciudadanos asesinados frecuentaban ese sector del norte de Guayaquil, pero no vivían allí, por lo que desconocen sus nombres. A las 11 de la noche acudió el personal de criminalística para iniciar las investigaciones. Asimismo, los agentes se recogieron alrededor de 15 restos de bala que quedaron regados en la calle. En la zona nadie quiso dar declaraciones por temor a represalias, por lo que los uniformados desconocen si los criminales llegaron a pie o en algún vehículo. Además, en ese barrio no hay cámaras de videovigilancia. Pasada la medianoche, llegó el carro de medicina legal y trasladó los cadáveres hasta la morgue. Los policías tampoco se pronunciaron sobre este doble crimen. Un adolescente fue asesinado en las calles 38 y La E en el suroeste de Guayaquil. El menor viajaba con su primo en una motocicleta cuando fueron interceptados por los sicarios. Además, un conductor de tricimoto fue baleado en las calles 12 y Sedalana. Tendido sobre la calzada quedó el cuerpo de un menor de edad, luego de ser baleado por sicarios la tarde de ayer en el suburbio de Guayaquil. De acuerdo al coronel Andrés Medina, subcomandante del distrito Portete, el joven de 16 años se trasladaba con su primo en una motocicleta por las calles La 38 y La E, cuando fueron atacados por los criminales. En la motocicleta existían 2 personas, una persona avanza a correr
el momento que son interceptadas por 2 motocicletas con 3 ciudadanos, las motocicletas tipo Suzuki y ellos con vestimenta de color negro. El cuerpo del adolescente quedó en la calle luego de los 11 impactos de bala perpetrados por los sicarios. Moradores de la zona salieron de sus casas tras escuchar las detonaciones. Agentes de la Policía Nacional y Criminalística arribaron al sitio para recabar información y realizar el levantamiento del cuerpo. Durante el procedimiento, un familiar de la víctima llegó al sitio. Según el coronel Medina, continuarán investigando para conocer los motivos del crimen y si la víctima registraba antecedentes penales. Pero 2 horas antes, otra muerte violenta se registró en otra zona del suburbio. El conductor de una tricimoto fue asesinado a tiros en las calles 12 y Cedalana, en el sector del Cisne 2. Se verifica que un ciudadano de 26 años, de nombres Dani Andrés M.Che, el cual tiene antecedentes investigativos en el año 2024 por tráfico de drogas, el cual recibe también una fuerte detonaciones. El uniformado agregó que los sicarios dispararon contra el tricimotero 8 veces en la cabeza y su cuerpo quedó en la calzada. Agentes acordonaron la zona para investigar los hechos, mientras residentes y curiosos se aglomeraron alrededor del cuerpo. Tras ambos casos, agentes ejecutaron operativos para dar con los responsables de los crímenes, pero hasta el cierre de la nota no se reportaron detenidos. Un caso tras otro, realmente una violencia imparable, porque también un hombre fue asesinado en el Cerro Mapasingue Este, en el norte de Guayaquil. Los sicarios llegaron en un taxi y aprovecharon que la víctima llegaba a su casa para balearlo. Tras cometer el delito, los criminales dejaron el auto y huyeron a pie. Según la policía, la víctima tenía antecedentes penales. Son marcas visibles de la violencia. Las 2 ventanas del lado del conductor de este Vitara quedaron completamente trizadas luego de un ataque armado que quedó grabado en este video de cámara de seguridad. La víctima es un hombre de 38 años que llegaba a su casa junto con una mujer y un adolescente cuando fue interceptado por un taxi del que se bajaron 4 hombres armados y le dispararon en reiteradas ocasiones. El joven, que iba en la parte de atrás del carro, se lanzó al piso y buscó esconderse entre las llantas para esquivar las balas. Es uno de los últimos casos de sicariato reportados en Guayaquil, en la cooperativa 14 de febrero, en el cerro de Mapasingue Este. Luego de asesinarlo, los criminales dejaron botado el auto amarillo y huyeron a pie. Bueno, al momento que ellos quieren huir, parece que el taxi se les traba la caja, no sé qué pasó. El taxi no está reportado como robado. Hemos hablado con el dueño del vehículo, que está al nombre de quién está la placa del vehículo, verificamos. El jefe del distrito Florida, Giovanni Argüello, informó que la víctima tenía 3 antecedentes penales por robo y tenencia ilegal de armas. Personal de criminalística llegó al sitio, donde encontraron 25 restos de balas e hizo el levantamiento del cadáver. Bueno, la familia no quiere conversar, no quiere hablar, entonces estamos allá, está personal de INACED al momento trabajando, está investigando, tratando de sacarle de algo a la familia, a ver si que tenía alguna amenaza anteriormente. La policía está revisando ahora los videos de las cámaras de seguridad para identificar a los asesinos. Ellos salen en precipitada carrera, entonces al momento estamos verificando por dónde posiblemente se va a intervenir en algunos domicilios de aquí del sector con la finalidad de tratar de ubicarles, a ver quiénes son. Y esperamos la colaboración de la ciudadanía, porque en estos casos la ciudadanía muchas las veces se cierra y no quiere dar ninguna información, no quiere aportar. Este caso tiene conmocionado a todo el sector, pues en lo que va del año ya se reportan 24 muertes violentas en el circuito Marta de Roldós, que comprende a la ciudadela del mismo nombre, el Cerro de Mapasingue, Mapasingue Este, Miraflores, Ciudadela Quisquís, la zona de Sitimol y San Felipe. Y Henry Dueñas regresó a Mapasingue Este para actualizar la información sobre el asesinato de este hombre. Henry, te damos paso, cuéntanos. En silencio hacia los medios de comunicación, se observa la velación de Agustín Alay Pincay. Este hombre que el día de ayer, miércoles 30 de julio, fue acorralado, según estas imágenes que observamos, por 3 sicarios y lo acribillaron. De lo que se observaba en el piso, las unidades de investigación especializada de la policía
señalaban 8 indicios balísticos de lo que significó acorralarlo a este padre y esposo cuando llegaba al portal de su vivienda. ¿Por qué será así? ¿Por qué tal vez usaron un taxi que según la policía no estaba reportado como robado y que se está investigando qué hacía en manos de los sicarios? Es fácil. Era la única forma de poder seguir a la víctima, porque esta calle, aquí en la cooperativa 14 de febrero de Mapasingue Este, lo único que tiene es una entrada, no hay salida. Y de lo que entendemos hasta el momento es que perseguían ya a quien, según también información de las fuerzas de seguridad, el hombre tenía antecedentes, 3 señalados, y que también son parte de un proceso de investigación que determinen por qué fue victimado aquí cuando él llegaba, según los videos, junto a una mujer y un joven que se bajaban del vehículo y que se salvaron porque se tiraron al piso, según lo que podemos observar. La policía tendrá que dar en las próximas horas ya los detalles mucho más determinantes de este hecho que alarmó a los vecinos en este sector de Mapasingue Este que colinda con la ciudadela Marta de Roldós y que en esta semana ya ha tenido varios hechos violentos de acribillamientos de personas. Hay que determinar cuál es el hilo de estos sicariatos que se han registrado acá en el norte de la ciudad y será pues la policía la que determine las acciones a través de la Fiscalía en todo este proceso de investigación. Indico que según las imágenes o lo que se conoce ya por parte de las primeras indagaciones, los asesinos que iban en un taxi no reportado como robado y que también es, como vuelvo a repetir, análisis de investigación, se bajan del vehículo, disparan a la víctima y no se van en el carro por una razón, se les dañó. Es decir, en ese instante el carro no les prendió y ellos tuvieron que salir corriendo por las escalinatas de este cerro para poder de una u otra manera evadir a la justicia. Pero en los videos están los rostros, se ve las imágenes de ellos, es decir, ¿es posible identificarlos? Sí, se ven sus rostros, muy detallados. Entonces, ahí está lo que la policía en su momento ya tiene como elementos para poder determinar y concluir esta investigación de un asesinato que deja a una familia con el dolor y la angustia y pues la policía pues con los detalles de que quien fuera acribillado tenía antecedentes delictivos. Y el bloque de seguridad ejecutó el operativo Fénix 224, que dejó 17 detenidos, entre ellos miembros del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones, que según el ministro del Interior, John Reinberg, los aprehendidos están involucrados en sicariatos, extorsiones y atentados. Así fue como 300 agentes policiales y 20 fiscales ejecutaron el operativo Fénix 224 la madrugada de ayer en las provincias de Guayas y Santo Domingo de los Áchilas. Tras una investigación que duró 7 meses, el bloque de seguridad realizó 25 allanamientos en sectores como Bastión Popular y Pancho Jácome en Guayaquil y en otras zonas de Santo Domingo. El objetivo: dar con los responsables de varios casos de sicariatos, extorsiones y atentados que se han registrado en los últimos meses en Guayaquil. Entre ellos el ataque armado que se produjo en mayo en los exteriores de una discoteca en Bastión Popular, que dejó 2 fallecidos y 8 heridos. Según el ministro del Interior, John Reinberg, los tiguerones son los que están involucrados en estos hechos violentos. 17 detenidos, 16 hombres y una mujer, de los cuales 10 poseen procesos judiciales por antecedentes por delincuencia organizada, sicariato, secuestro extorsivo, extorsión,
tenencia y porte de armas, tráfico ilícito de armas de fuego, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Todos son ecuatorianos. El funcionario indicó que entre los detenidos está alias Perico y alias Gordo, ambos objetivos de intermedio valor y presuntos cabecillas de este grupo de delincuencia armada. Alias Gordo Mono, líder de la facción criminal Tiguerones, utiliza esta organización para controlar por intermedio de alias Perico o Narizón el microtráfico, la extorsión, secuestros en sectores claves del comercio de la ciudad de Guayaquil, además de atentar contra la vida de miembros de las organizaciones delictivas contrarias para consolidar su dominio territorial en los sectores de influencia, especialmente en el norte de Guayaquil, Distrito Pascuales, Florida, sectores estratégicos para la venta y distribución de drogas. Agregó que varios de los aprendidos han sido detenidos en más de 6 ocasiones, por lo que seguirán el proceso y las audiencias para asegurarse de que no sean liberados o se les dicte arresto domiciliario. Dentro del operativo Fénix 224, se incautaron 4 armas de fuego, distintas municiones, 3 motocicletas, una tricimoto y varios celulares que serán investigados. Y ayer se inauguró una nueva cárcel de contraventores de tránsito en el cantón Daule. Así es, las autoridades de Servicio de Atención Privados de Libertad, SNAI, trasladaron a un grupo de personas desde la penitenciaría hasta ese centro. ¿Por qué? Bueno, como una medida de contención ante los casos de tuberculosis. Bessie Granja con el informe. Con el traslado del primer grupo de contraventores que permanecía en el Centro de Detención Provisional de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, se inaugura oficialmente la cárcel de infractores de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Daule. La apertura de este centro carcelario se concreta 3 años después de que varias organizaciones e instituciones, incluida la Alcaldía de Daule, propusieran su rehabilitación. El objetivo era que el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI integrara este espacio dentro de su red de centros, contribuyendo así a la descongestión de la penitenciaría. Ahora la medida, según las autoridades, es para proteger a los detenidos por infracciones de tránsito, luego de que algunos fallecieran a causa de la tuberculosis. Y permitirá aislar de manera preventiva a otros contagiados con la enfermedad. Se encuentra totalmente habilitado, no solamente con el área para la custodia de las 44 camas de hombres y las 4 camas para mujeres, sino también al área administrativa. La Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio apoyará con vigilancia externa desde su centro de monitoreo. El estado del tiempo. Momento sí de revisar el tiempo. Hoy jueves 31 de julio, Guayaquil ha registrado una temperatura mínima de 21 grados centígrados y podría llegar a una máxima de 30 grados centígrados. El cielo se presentará parcialmente nublado, pero pese a esto se prevé un índice 9 de radiación, lo que es considerado como muy alto, así que tome las debidas precauciones ante estos pronósticos del INAMI mientras observamos una toma aérea de Guayaquil a esta hora. Y aquí con Fernando estamos preocupados porque el plátano verde y el maduro están cada vez más caros, Fernando. Es decir, ese bolón, ese tigrillo, nos va a costar un ojo de la cara. Y es una situación que no se normaliza, lleva ya unos 3 meses. Por ejemplo, el racimo de verde tipo barraganete se vende hasta en $12 y el dominico está entre $7 y $8. El dominico es más pequeño, ¿no? Así es, María Belén Goncalves nos preparó un reportaje. El bolón, el chifle y el tigrillo se han convertido en platos que solo se lo pueden permitir quienes tienen una economía estable, porque el verde cada día sube más y más de precio. Yo vengo acá a comprar en el mercado y siempre me encuentro que los precios suben y suben y suben y suben. No sé a qué se debe eso de ahí. Oiga, el verde, ya está, no se puede comer un boloncito. Un verde vale $1 por la noche en las tiendas. El alza se experimenta desde el mes de mayo, cuando el racimo de barraganete, que antes costaba $4, subió a $8. Y este mes subió aún más. Ahora está en $10 y hasta $12.
Lo mismo del tipo dominico. En mayo subió de $2 el racimo a $5 y ahora está entre $7 y $8. En cuanto al maduro que escasea, un racimo puede costar hasta $15 o $1 por unidad. Y esto ha tenido un impacto en la economía de los comerciantes, como Simón Auquilla, que vende plátanos en el mercado central desde hace 10 años, pues nos contó que las ventas han bajado en un 50%. Hay días que no se encuentra el verde, hay días que a veces se pasa, con lo poco que hay se trabaja para abastecer a la gente, porque el verde lamentablemente ha escaseado bastante por diferentes lugares, no solamente por aquí. Esta alza no solamente ha afectado a los consumidores y comerciantes en los mercados, sino también a negocios que dependen de este producto, como cafeterías y restaurantes. Ese es el caso de Walter Macías, que vende bolones en las calles José de Antepara y Gómez Rendón. El verde realmente está demasiado caro, pero igual hay que seguir trabajando. Sí. Se le reduce un poco, porque no podemos subir de precio, porque imagínense, si sube de precio, la gente ya no va a comprar. O sea, se va a bajar la venta. O sea, usted lo que ha hecho como estrategia es no subir el precio, pero bajar la porción. Exactamente, como decir, el gramaje. Según las autoridades, el alza de este producto tan apetecido, especialmente en la costa, se debe a la plaga del moco, que afectó a plantaciones de varias provincias, además de las lluvias fuertes que se presentaron en la temporada invernal y las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos meses. Y bien lo decía María Belén Goncalves, el maduro está aún más escaso que el verde porque con poco producto, pocos son los verdes que llegan a maduración y eso hace que el racimo de maduro cueste hasta $15, incluso más. Son precios que obviamente están golpeando no solo al bolsillo de los negocios, sino también al de esa ama de casa que quizás preparar unos patacones con queso o un bolón, obviamente resulta más económico, pues Fernando, y así se puede alimentar a la familia. También hay que hacer un llamado entonces a las autoridades para que por si acaso se hagan sus operativos y no haya este incremento de precios en los mercados, sino que vayan un poco a hacer estos operativos de control sobre todo, para que no haya sobreprecios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que es una situación que ya depende del mercado, ¿no? Porque lo que ocurre pues es una suma de factores. El moco también, que algunos cultivos de plátano ahora los están destinando para cacao, para café, para otras plantaciones y a la larga lo que hay es poco producto, mucha demanda, hay una gran parte que se va también para exportación, entonces son muchos factores los que inciden en esta problemática y desde el sector platanero dicen que probablemente hasta noviembre sigamos así. Bueno, cuéntenos cómo están los precios por su barrio, escríbanos al 098-082-4300. Nosotros, por supuesto, siempre estamos pendientes a sus denuncias. Son las 8:04 de la mañana, momento una pausa y cuando regresemos, anoche balearon a 3 personas en el Guasmo Norte. Las víctimas corrieron hacia una casa para refugiarse, pero igual los sicarios los alcanzaron. Ya volvemos. Lo prometido es deuda. Aquí en Televistazo en la comunidad vamos a ver cómo fluye el tránsito en vivo en el sur de Guayaquil. Primero, pues identificamos el mapa completo de la ciudad y nos dirigimos hacia el extremo sur de la urbe. Allí, pues como podemos ver, sí, el tráfico fluye pues con normalidad. Se ve en ciertos tramos pequeños por ahí alguna congestión, por ejemplo, a la altura del centro comercial Mall del Sur y también del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Seguimos el trayecto. Hay otro punto de congestión ya en la intersección de las calles Quito, por ejemplo, con Ayacucho, ¿no? Empieza ahí a verse en amarillo. Vemos que ya a la altura del Parque La Victoria pues hay un poco más de congestión y luego pues también a la altura de la estación de la Aerovía en Quito y 9 de octubre, ¿no? Son ciertos puntos en el sur, pero en reglas generales, si observamos, pues las ventajas de vivir en esa zona de Guayaquil, no hay tanto tráfico como sí se arma en otras zonas, por ejemplo, del norte. Otro punto que queríamos revisar a esta hora y que le dijimos que lo íbamos a hacer es la autopista Narcisa de Jesús, que también sufre de congestión y de embotellamiento casi que a diario, sobre todo en la intersección de la autopista Narcisa de Jesús con el puente que lleva de Sauces a San Borondón. Vemos allí pues bastante tráfico a esta hora de la mañana. Y bueno, nos están pidiendo también nuestros televidentes a nuestro número de WhatsApp cómo fluye el tránsito vehicular en la vía a la costa. Vamos a ver de inmediato, ahí está.
bastante congestionamiento, sobre todo en el distribuidor de tránsito que está allí entre la vía perimetral, la vía a la costa, la avenida del Bombero. Miren ustedes, se congestiona bastante, sobre todo a esta hora de la mañana en sentido pues hacia la vía a la costa, ¿no? El retorno está un poco más fluido. Recuerde también que en esa zona hay algunos desvíos por la obra suspendida de la avenida del Bombero, así que salga con tiempo de casa para que no tenga imprevistos en el camino. Y bueno, pues otra zona que también se congestiona bastante, además del puente de Durán, que ya hablamos más temprano que sigue congestionado, también es la zona de la Aurora, sobre todo cuando la avenida San Borondón se convierte en la avenida León Febres Cordero, esta zona de la parroquia La Aurora, que es una especie de Y, ¿no? Donde se sigue hacia las urbanizaciones o incluso se sigue hacia la vía a Salitre, pues a la altura del centro comercial El Dorado, la urbanización Matices, también se arma bastante embotellamiento, así que salga con tiempo de casa, ajuste también la velocidad de su conducción a las condiciones de la vía para evitar siniestros, porque lo que ocurre es que hay tráfico y a veces los conductores pues aumentan la velocidad y aumentando también el riesgo de accidentes. Accidente, Fernando, que por cierto, hace 2 minutos la ATM publicó en su cuenta de X de un siniestro en la vía perimetral. Mira tú, Ítalo estaba hace pocos minutos reportando un siniestro en la vía perimetral. Bueno, ocurrió otro cerca de la Universidad del Pacífico, sentido hacia el sur. Ya los agentes están ahí. Sin embargo, por supuesto, las debidas precauciones al cruzar por ese tramo o evítelo, tome vías alternas porque de seguro debe haber algún tipo de congestión, ya sea por el mismo accidente o por los curiosos. Sobre todo porque según las estadísticas, pues gran parte de los siniestros ocurren precisamente durante las horas pico, tanto las primeras horas de la mañana como al finalizar la jornada tipo 5 de la tarde, 7 de la noche. ¿Por qué? Porque hay más flujo vehicular, pues y eso aumenta el riesgo. Andar entonces con precaución por las calles. Son las 8:12 de la mañana y vamos con otros temas. Sicarios balearon anoche a 3 hombres en el Guasmo Norte. Las víctimas estaban en una esquina cuando fueron atacadas por los criminales que viajaban en autos y en motos, y uno de los ciudadanos murió por este ataque armado. La mayoría de los restos de bala y las manchas de sangre quedaron en la puerta de esta vivienda ubicada en la cooperativa Los Ángeles del Guasmo Norte. Según testigos, a las 8 de la noche un grupo de amigos estaba sentado en la esquina donde los vecinos instalan las puertas y el cerramiento de esa cuadra en el sur de Guayaquil, cuando de pronto llegaron varios vehículos con criminales armados y dispararon contra los ciudadanos. Algunos corrieron e intentaron ingresar a la casa para refugiarse. Y estaba aquí sentado unos muchachos aquí, y ahí lo disparaba a todos. Llegaron unos carros, una moto por acá, y tiraban una bala por aquí. Se corrieron y se iban a meter en una casa allá adentro. Los moradores mencionaron que 3 hombres fueron baleados y que a los pocos minutos los llevaron a un hospital, pero que uno de ellos había muerto. Mataron uno más, uno falleció. El personal de criminalística llegó al sitio y cerró la calle para empezar las investigaciones. Allí los uniformados recogieron 20 restos de bala que estaban en la vereda, en la vía y sobre el portal del domicilio. Mientras este procedimiento se desarrollaba, llegaron habitantes de otros barrios para identificar a las víctimas. Mi primo, pero no lo veo aquí, pero mi primo que viven aquí adentro, pero no los veo. Posteriormente, varios policías se trasladaron a la casa de salud para verificar el estado de los heridos. Los agentes tampoco dieron declaraciones sobre este ataque armado. Capturados por la cámara. Y comenzamos este recorrido de capturados en La Tacunga. Ladrones en moto asaltaron a una mujer. La ciudadana, al verse acorralada, obviamente tiró su celular a la calle, pero el delincuente fue hasta allá y lo agarró. Quizá la mujer pensó que de esa forma los ladrones se iban a ir, pero no. Regresaron unos metros caminando a agarrar el celular que estaba allí en la calzada. Luego se subieron al vehículo liviano y huyeron, pues tanto el ladrón que se baja a ejecutar el robo como el cómplice, el conductor. Ocurrió en la calle Put Salagua, esto es cerca del Parque Náutico de La Tacunga.
Así que a la policía el debido llamado a darse una vuelta por esa zona, por ese sector de la capital de Cotopaxi, porque los moradores, por supuesto, están cansados ya de esta situación. Vamos con otro caso. Un hombre fue golpeado y asaltado en Mucho Lote 1 en el norte de Guayaquil. Ahí vemos a los ladrones cómo lo sorprendieron. Le robaron el celular y no conforme con eso, lo golpearon para quitarle las llaves de su motocicleta. Sí, uno de los asaltantes le pidió también la billetera, luego le pidió las llaves, lo amenaza y también amenazó a los vecinos que estaban por ahí para evitar que puedan intervenir en el robo. Y tras varios segundos de tensión, los criminales huyeron en la moto robada de ese sitio. Ahí estamos observando las imágenes, ¿no? Cómo pues ellos siempre andan a la casa de personas que estén desprevenidas. En este caso, el joven estaba ahí, arrimado a la pared. Y no les importa lastimar a personas que quizás están en sus casas viendo desde la ventana y que obviamente se sienten impotentes al no poder hacer nada porque ven a estos sujetos armados y ya nadie quiere intervenir. Vamos con otros delincuentes que también asaltaron un local. Esto ocurrió en Camilo Ponce Enríquez, en el cantón Azuayo. 2 hombres irrumpieron en el negocio, despojando a los propietarios de dinero y obviamente a la mercancía del local. Ahí estamos observando cómo tuvo lugar este delito y fíjense bien cómo uno de los delincuentes va con ropa, parece un uniforme, con incluso cintas reflectivas, lo que daría cuenta pues, o más bien quiere transmitir la idea de que trabaja de pronto en alguna institución, en alguna empresa de servicios públicos. O que es cualquier empleado, trabajador que quiere ir a algún tipo de servicio, pero al parecer estos hombres ya tenían visto el local porque van directo a donde realmente está todo el negocio, ¿no? A la caja para robar. Este hecho quedó registrado por estos videos que ustedes están viendo aquí, por estas cámaras de seguridad. Y los habitantes, por supuesto, denuncian la imparable inseguridad que está ocurriendo en esta zona de Azuay. Vamos ahora a contarles cuando son las 8:17 de la mañana de un menor de 15 años que fue aislado la mañana de ayer por portar un arma de fuego en el sur de Guayaquil. Pero los policías recibieron una alerta de que un estudiante, así es, un estudiante de un colegio de Guasmo Norte, tenía este revólver dentro del plantel educativo. Un peligro, por supuesto, para los compañeros de él. Los uniformados llegaron a la institución, revisaron a todos los alumnos y encontraron pues que un adolescente tenía un arma en su mochila. El joven fue entregado a la DINAPEN. Escuchemos las declaraciones del comandante del Distrito Sur. Los padres no sabían de la procedencia de esa arma de fuego que fue encontrada dentro de la mochila del estudiante y las investigaciones pues arrojarán los resultados que nosotros esperamos, quién le entregó esa arma de fuego y para qué venía utilizando el menor de edad. Como le dije, es preocupante, 15 años y tenía e ingresó al establecimiento con esa arma de fuego. Imagínese usted, señora, señor en casa, que en el aula donde estudia su pequeño, su pequeña, haya un estudiante con un revólver cargado en su mochila. Es un hallazgo que sin duda confirma una realidad preocupante. La criminalidad ha permeado las instituciones educativas y están presentes en la niñez y adolescencia de este país. Es lamentable. Ayer veíamos que en Durán hubo un operativo en el que la policía requisaba las mochilas de los estudiantes. Bueno, pues ojalá esta estrategia se replique en otras instituciones educativas de Durán, Guayaquil, San Borondón y otros cantones para evitar en cualquier momento alguna desgracia, porque no vaya a ser que estemos hablando luego de asesinatos entre compañeros dentro de las instituciones educativas. Cuanto antes urge mano dura, porque la niñez es lo más valioso que tiene la sociedad. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. La Armada del Ecuador incautó decenas de sacos de yute que contenían drogas durante una operación marítima en Galápagos. Las unidades realizaban patrullajes de rutina cuando detectaron una embarcación que transportaba el cargamento. 54 sacos de yute con droga en su interior es lo que la Armada del Ecuador encontró en una embarcación el martes durante una operación marítima. Unidades aeronavales y guardacostas ejecutaban un patrullaje de rutina en la zona económica exclusiva de la región insular o Galápagos, cuando detectaron una embarcación irregular. Al percatarse de la presencia de la autoridad marítima, emprendió una fuga evasiva.
En el transcurso de la persecución se observó que los tripulantes arrojaron varios bultos al mar. La unidad de guardacostas recuperó el cargamento que estos sujetos lanzaron al mar y al revisarlo, notaron que se trataba de droga empaquetada en 54 sacos de yute. Esta acción reafirma el férreo compromiso del bloque de seguridad con la defensa permanente de la soberanía nacional y la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional. Por ahora se desconoce cuál iba a ser el destino de este cargamento y qué grupo de delincuencia organizada estaría detrás de este crimen. Nueva pausa y enseguida persiste la crisis en los hospitales públicos en el país. Las casas de salud de 3 provincias incluso tienen dificultades para alimentar a sus pacientes y médicos. Ya venimos con esta preocupante noticia. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. La situación de los hospitales públicos en el país sigue siendo preocupante. Pacientes no tienen medicinas y otros deben esperar meses para ser operados. Según médicos y expertos, estos centros de salud que brindan servicios incompletos son el resultado de un problema estructural. Carla Delgado conversó con especialistas y amplía la información. El sistema público de salud aún no encuentra la receta para reponerse de sus problemas. Televistazo mostró uno de los más recientes. Hospitales en al menos 3 provincias tienen dificultades para alimentar a sus pacientes y médicos. Para Luis Muñoz, investigador en Administración de Salud Pública, 3 factores los aquejan: falta de recursos, problemas estructurales y corrupción. La crisis económica obliga al Estado a priorizar gastos de inversión. La salud pública, según él, no está contemplada dentro de esas urgencias. Para el año le asignan 50 millones para el hospital, ¿sí? Pero luego le ajustan. Entonces yo creo que ese es un mecanismo perverso, digamos así, porque solamente le asignan en papel. Esa falta de asignación de recursos hace que, por ejemplo, los pacientes del Hospital Eugenio Espejo no hayan recibido alimentación completa durante 3 meses. La denuncia fue hecha por la Asociación de Médicos del hospital. La falta de recursos complica a otros hospitales como el Pablo Arturo Suárez, en donde no han podido comprar, por ejemplo, prótesis y otros insumos para operar. La lista de espera suma 1000 pacientes. Un paciente tiene una fractura, necesita una placa y tornillos, el hospital no tiene para darle. Necesita un clavo porque se fracturó el fémur, no tiene, lo tiene que comprar. Cuando puede, en su gran mayoría no puede. Entonces se activa la red para que se vaya a otro lado y que tampoco lo reciben porque tampoco tienen. Los problemas estructurales tampoco se logran resolver, haciendo que la gestión hospitalaria se transforme, según Muñoz, en un calvario. La centralización excesiva del gobierno del central, ¿no?, para el manejo administrativo, técnico y financiero. Y el de la corrupción que ronda las casas de salud con contratos millonarios que siguen favoreciendo mafias activas en los hospitales. Son las 8:28 de la mañana y a esta hora vamos con Ítalo Ruiz, que nos reporta desde el norte de Guayaquil para informarnos sobre una denuncia comunitaria. Esas denuncias que usted nos hace llegar a nuestro número de WhatsApp. Ítalo, cuéntanos en qué barrio estás y cuál es el pedido de los moradores ahí. Estefanía, 8:28. Estamos en la tercera etapa de la ciudadela Mucho Lote 1, en el norte, como lo mencionas tú, con los habitantes, porque están cansados de esperar. Hace casi 3 meses llegó personal municipal de obras públicas y sí acogió en ese tiempo un pedido que habían hecho los moradores con nosotros mismos, que era la reparación de un puente metálico que les permitía pasar desde aquí, desde la ciudadela Mucho Lote 1, hacia la parte del frente, la ciudadela Las Orquídeas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se llevaron el puente, les indicaron que en 15 días lo traerían de regreso ya reparado. Y de esos 15 han pasado casi 90. Don Heráclides, me decía usted, venga para acá, por favor, buenos días. Me decía, ya son prácticamente 90. Acá está nuestra cámara. Cuéntenos un poco al respecto de esa molestia que tienen ustedes, porque obviamente al quedarse al frente
tienen que caminar bastante lejos y no es tanto la caminada, sino más la inseguridad, me dice usted. Peligro que hay. ¿Por qué? Porque el puente estaba un poco deteriorado, entonces se hizo la gestión aquí por medio del comité que tenemos nosotros, entonces vinieron, sacaron el puente y nos dijeron que más o menos en 15 días lo venían a poner. Pero ¿qué pasa? Que pasaron los 15, pasaron los meses, ya mismo 3 meses y todavía no nos ponen. Inclusive un día vinieron unos ingenieros del municipio a medir aquí, entonces dijeron que ya el día jueves, hace 15 días que venían a poner, pero en cambio han pasado 3 jueves y todavía no vienen a poner el puente ni ellos se han manifestado con nada. ¿Hay una respuesta efectiva realmente? No hay respuesta efectiva. ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, hay niños que pasan a las orquídeas a estudiar, pasan a las 10 de la noche, tienen que dar la vuelta abajo al otro puente y es un peligro porque ese lado de las orquídeas es oscuro. Entonces ellos tienen que dar la vuelta, hacer peripecias para pasar. Tanto de aquí, de Mucho Lote, a las orquídeas también, lo mismo. Tienen que ir a dar la vuelta allá arriba o abajo y no hay una seguridad, como se dice. Porque... Okay. Don Oscar, también, usted me contaba, esta zanja aquí en este punto tiene aproximadamente 1 kilómetro, ¿no? Hasta la parte del semáforo y en este kilómetro parece que hay dos puentes, parece que hay, ¿no? O sea, realmente es un tramo bastante largo que, como ustedes mencionan, el problema no es que quieren básicamente quedarse en la parte del frente, ¿no? Pero la inseguridad al dar la vuelta en todo este tramo, en todo este periplo para poder llegar acá y hacer sus actividades. Niños que necesitan ir a la escuela o ustedes que necesitan ir a sus sitios de trabajo o cuando vuelven de él. Así es, correcto. Como usted lo acaba de mencionar, aquí tenemos 2 unidades educativas del lado del frente, que es las orquídeas, 2 unidades educativas del lado de Mucho Lote. Esto es un libre tránsito a diario, por lo menos de unas 300 personas, moradores de la tercera etapa de Mucho Lote. Yo le quiero hacer recalque al señor alcalde Aquiles Álvarez, que cuando él estuvo aquí en campaña, nosotros caminamos junto a él. Le dimos nuestro respaldo, así mismo que por favor no se olvide de esta gente que lo respaldó, del sector de Mucho Lote 1 aquí, ¿verdad? ¿El puente que se llevaron era el mismo que lo iban a refaccionar o tomaron medidas para uno nuevo, por ejemplo? A ver, nosotros hablamos con el personal de Obras Públicas. Ellos iban a traer un puente nuevo porque realmente ese puente ya estaba totalmente prohibido, oxidado, realmente estaba en las últimas condiciones ya. Entonces nosotros fuimos, hicimos la gestión para que lo retiren y todo eso, porque este era un peligro inminente. Pero nos comunicaron que aproximadamente de 10 a 15 días traían el nuevo, pero lamentablemente, como usted ve, ya son casi 90 días y no lo traen. Entonces, por favor. Ahí está entonces el pedido de los habitantes de acá del sector de Mucho Lote 1, las orquídeas también, el puente que se llevaron y que prometieron traerlo refaccionado o uno nuevo en 15 días, han pasado 90 y la estructura no está todavía aquí. Hace mucha falta, ya lo decía el caballero, los estudiantes, los habitantes, por favor, el cumplimiento de la palabra es bastante importante y los habitantes de este sector del norte de Guayaquil no ven ese cumplimiento todavía. Líderes de corazón. Un grupo de vecinos de la Ciudadela y Etel gestiona cambios en su comunidad desde hace 5 años con limpieza de los parques, con colocación de cámaras de vigilancia. E incluso, Fernando, la ayuda a otros moradores son algunas de las tareas del Comité Barrial liderado por Carlos García. Henry Dueñas conversó con él y sus vecinos para prepararnos esta entrega de Líderes de Corazón. En el norte de Guayaquil, 32 manzanas conforman la Ciudadela y Etel, donde viven más de 320 familias. Allí, un grupo de vecinos ha decidido dedicarle tiempo y esfuerzo a su entorno para convertir su barrio cada día en un lugar más seguro, amigable y digno para vivir. Uno de ellos es Carlos García, ingeniero industrial que por vueltas de la vida se convirtió en maestro en la educación fiscal. Hace 5 años, al borde de la jubilación, notó que el parque frente a su casa se marchitaba. Entonces, junto a otros vecinos, decidió tomar las riendas del cambio. Era mejorar y tener un mejor ambiente donde ir a recrearse, participar
Y por eso tenemos este parque actualmente que lo rehicieron de nuevo y se regeneraron las peatonales para que la gente tenga mejor calidad de vida. A sus 63 años, Carlos impulsó la creación de un comité barrial que ha logrado organizar bingos y actividades comunitarias para instalar cámaras de seguridad en uno de los 6 parques de la Ciudadela. Pero Carlos afirma que en su sector todos son líderes capaces de conseguir lo que se proponen en beneficio colectivo. Porque no es solo una peatonal o una manzana. Tenemos aquí de mi manzana, de 2 manzanas allá, del otro lado de la Ciudadela. O sea, no es un solo sector. Este liderazgo entre todos, de varios sectores aquí en la Ciudadela, lo integramos. Y los vecinos no solo lo confirman, sino que también se convierten en protagonistas del trabajo que se realiza en la comunidad. Nosotros somos solidarios y trabajamos para bienestar de ellos en hacer rifas, bingos solidarios. Luego de la pandemia pues nos dedicamos a las mejoras de la Ciudadela, de los parques, e incluso me dedico yo a trabajar en los grupos de emprendimientos que tenemos dentro de aquí, que hacemos ferias. Pero ese grupo de moradores no se limita a lo urbano, también atiende lo humano. Si un vecino necesita ayuda, se organizan para apoyarlo sin dudar. El día que los visitamos asistían a una vecina que requería atención urgente por motivos de salud. Lastimosamente no es que contamos con un recurso a la mano, pero tratamos de ver, por ejemplo, un bingo, conseguir tal vez alguna medicina. Solidarios y entregados, estos guardianes de la barriada trabajan por su comunidad sin esperar nada a cambio. Su vocación de servicio es un faro que ilumina a las nuevas generaciones y un ejemplo claro que cuando hay voluntad colectiva, cualquier barrio puede florecer. Una comunidad que permanece unida, trabajo seguro. Por supuesto que sí. Vamos ahora con un tema que ha llamado bastante la atención porque el queso chonero fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. Es un queso que está presente en muchas preparaciones, sobre todo, por ejemplo, ese moro chicloso lleva queso chonero. Qué rico que es eso. Sí. Bueno, Henry Dueñas visita un local especializado en vender este rico producto. Henry, adelante, cuéntanos cuánto cuesta y a ver si por ahí nos separas un pedacito. Oiga, por libra llevo, mi querida Estefanía Arias. En verdad que este Montubio manabita de la provincia de Manabí, nacido en el cantón Pichincha, donde su madre también fue de Chone y su padre de Canuto, se siente orgulloso porque ya era hora de que se nos reconociera nuestro queso con más de 2 siglos de historia, con un sabor, oiga, vea, esto no lo encuentré en cualquier lado. Solamente desde Flavio Alfaro, bajando por Canuto, llegando a Chone, de ahí se la pinta en San Isidro. Y mi querida Magdalena, con esa belleza, ojos encantadores, ¿qué me puedes hablar del queso de nuestra tierra? El queso de nuestra tierra es exquisito, por su elaboración, por todas las índoles de nuestro queso, cuajado, hecho con sal en grano, de diferentes formas, duro, semiduro, cauchito, para hacer las mejores comidas manabitas, 100% chonero, sanisidrense. Raspado de verde con queso. Con queso. Empanada con queso. Con queso. El moro. Con queso. Todo con queso. Y el amor que le tienes a Eddie. También con queso. Con queso chonero lo conquistó Eddie, ¿eh? Sí, por supuesto. Tú eres un productor de allá de la zona de Flavio Alfaro, te conozco por muchos años y realmente me enorgullece porque eres un Montubio de esos manavitas que crece con la historia, con lo que es nuestro. Traer este queso, producirlo, ¿qué significa? Sí, nos sentimos contentos de pertenecer a este grupo, de tener este producto con tanto honor, con tanta mención. Nosotros tenemos ya hace casi unos 30 años que viajamos para acá a Guayaquil. Hice un viaje de rutina por acá y unos amigos nos recomendaron que por qué no traíamos queso de Manabí. Y el tuyo, porque es exquisito. Nosotros producimos un queso, este es el nuestro que está aquí, es uno de los mejores quesos que traemos aquí a Guayaquil, bien procesado. Cuando se le pone a la empanada ahí. Eso se estira y se hace bien rico, la empanada es muy perseguida.
Y ahora que se declara al queso chonero como patrimonio cultural de nuestro país, nos sentimos orgullosos, mi querida Magdalena. Muy orgullosos. Ya era hora, ¿no? Exactamente, ya era hora de que nuestro queso sea el primero, el mejor. Es calidad, 100%. Claro. Y miren, ¿no? Y aquí hay unos detalles, ¿no? Del queso que se puede sentir en su textura, en su sabor, que es un arte, ¿no? Sí, justamente el queso más apetecido es como lo está viendo aquí. El cliente le gusta ver en los huequitos y es el queso más rico, más exquisito cuando se presenta en esta manera, en esta forma así. Jefe, ¿viene por queso? A ver, pregúntele usted, señor. ¿Cuánto va a llevar? 2 libras de queso manada para la sopa. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a llevar? Porque es bueno. El mejor queso. ¿Y usted de dónde es? De aquí la Garzota nomás. ¿Guayaco de los? Guayaco. Ah, vea. Así somos los manavitas, los conquistamos con el queso y con nuestras mujeres hermosas como Magdalena y estos hombres gallardos como mi querido amigo acá, que Eddie demuestra que tienes todo el entusiasmo de seguir mostrando a Manaví en su forma maravillosa de distinguirse, ¿no? Sí, por supuesto, y seguimos en el negocio, distribuimos por aquí, traemos una cantidad de Manaví, Chones, San Isidro, Flavio Alfaro y distribuimos aquí por ahí en locales y mercados. ¿Sabe cuando yo llegué acá decía, lleve su gallina criolla, lleve su queso chonero? Así era mi voz y así sigue siendo. ¡Viva Manaví! ¡Viva! Más adelante en Televistazo en la Comunidad, el icónico faro del Cerro Santa Ana cumple 23 años iluminando a Guayaquil. Televistazo en la Comunidad conversó con el ingeniero civil a cargo de la construcción. Ya le contamos las anécdotas de la obra y un poco de su historia. 8:45 de la mañana, el emblemático faro del Cerro Santa Ana, que corona uno de los puntos más altos de la ciudad, cumple hoy 23 años iluminando a Guayaquil. Sin duda una joya arquitectónica, Fernando. Más de 18 metros en esta torre, que por supuesto, como bien tú lo dices, es la luz de la ciudad. Y bueno, y se ha convertido también en un símbolo que sigue también visitando miles de turistas. Por supuesto que sí, veamos el reportaje. El faro del Cerro Santa Ana cumple 23 años iluminando a Guayaquil, pero no solo proyecta luz, también proyecta identidad y esfuerzo. Conozcamos su historia. Muchos podrían pensar que ha estado allí desde siempre, desde la misma fundación de la ciudad, pero no, es una representación simbólica del pasado marítimo de Guayaquil, ligado a la defensa del río y los ataques piratas. Hace poco más de 2 décadas, en este mismo punto donde hoy ondean banderas y desfilan turistas, no había faro, ni escalinatas, ni barandas. El faro del Cerro Santa Ana fue construido en el año 2002 en honor al primer faro que tuvo la República del Ecuador en el año 1841 en el Golfo de Guayaquil. Su construcción tomó apenas 3 meses, pero fue resultado de un proceso bastante anecdótico. Es que esta estructura se levantó literalmente a brazo limpio. Todos los materiales, bloques, cemento, acero, fueron subidos uno a uno por obreros locales, a pura fuerza. La obra fue impulsada por la Fundación Guayaquil Siglo XXI y entregada oficialmente a la ciudad el 31 de julio de 2002, con una inversión de $100.000. Estuvo a cargo del ingeniero civil José María Fuentes Cabezas, un guayaquileño con amplia experiencia en obras públicas a nivel nacional. Comenzamos con la dificultad que al excavar para llegar a la cimentación del faro, a 1,20 m más o menos nos encontramos con la roca más dura que existe, conocida como roca azul. Eso nos obligó a utilizar un compresor hidroneumático con puntas de acero y en los extremos el diamante. Cada 8 horas había que rotar para poder avanzar con las obras. Contamos con la contribución de los moradores, los varones de acá, que estuvieron prestos desde el primer día. Cuando yo llegué con mi personal, aparecieron y a ofrecer sus servicios y colaboración.
Hoy, más que una estructura de concreto, el faro es un símbolo que guía a locales y turistas por la historia, la cultura y el corazón mismo de Guayaquil. Durante esta cobertura llegaron visitantes de Perú, España y Estados Unidos. What have you heard about this lighthouse? It's in all the travel shows. If you look at where to visit in Guayaquil, this is always featured, this in the chapel. So, and obviously it's so visible. Estábamos en el malecón y estábamos mirando y parecía muy lejos, pero la verdad la experiencia ha sido muy linda, los colores también, y para subir también es toda una experiencia porque hay muchas casas bonitas. Una obra que no solo transformó el paisaje urbano, se convirtió también en un ícono de Guayaquil. Educativa Particular Politécnica Copol desarrolló una feria que reunió más de 30 universidades nacionales e internacionales. Sí, estudiantes de varios colegios aprovecharon para conocer carreras y programas que les ofrecieron estas instituciones. Con muchas preguntas en la mente y llenos de ansiedad por tomar una de las decisiones más importantes de su vida, estudiantes de varios colegios recorrieron la Feria de Universidades 2025. Que se desarrolló ayer en la Unidad Educativa Politécnica Copol, en el oeste de Guayaquil. La 7ª edición de este evento reunió a 33 universidades locales e internacionales, que ofrecieron toda una gama de alternativas a los jóvenes. Bueno, principalmente cuáles son las carreras que ofrece cada universidad, cuáles son los requisitos y cuáles son los costos. Importante saber también que tenemos como invitados a organizaciones que representan a, por ejemplo, más de 25 universidades de Estados Unidos que a lo largo del día van a estar sus directivos comunicándose con nosotros a través de videoconferencia y explicándonos también esos requisitos, las oportunidades de becas que ofrecen las universidades internacionales. Los alumnos pudieron conocer algunas universidades, institutos tecnológicos y programas de intercambio de países como Portugal, México, Estados Unidos, España, que informaron algunos de sus requisitos, entre ellos ser bachiller, rendir un examen de admisión y tener toda la disposición para ir a un nuevo país. Portugal, en las universidades, el sistema de estudio es las licenciaturas 3 años. Tenemos infinidad de carreras, todas por decirle, desde una psicología, gestión de empresas, hasta una ingeniería aeroespacial, aeronáutica. Opciones de estudio en carreras, son más de 160 carreras realmente. Obviamente, ¿qué es lo que les anima a los estudiantes? Son estas becas, que necesitan promedio de 8.5 en el acta de grado. Varios adolescentes resolvieron sus dudas, mientras que otros siguen abiertos a diversas opciones. La carrera que me interesa más es ingeniería materiales. Es una carrera importante ya que es nueva y... Desde hace tiempo me estoy inclinando por medicina, aunque no hay un gran abanico de oportunidades para esa carrera porque es como un sistema un poquito más estricto. Los estudiantes tomaron la feria como una guía para seguir indagando las diversas carreras que tienen para escoger, las mismas que les permitirán convertirse en los profesionales de la siguiente generación. Y este sábado 2 de agosto se realizará el Mamatón, así se llama este evento que se va a desarrollar en el Parque Bicentenario de San Borondón. Bueno, ahí se va a desarrollar una sesión de la danza del porteo, una práctica que fortalece los lazos entre los bebés y sus mamás. Asimismo, mejora la lactancia materna. María Belén Goncalves con los detalles. Al ritmo de la música y cargando a su bebé de 8 meses de edad en un fular, Valeria baila la danza del porteo. Es súper bonito, la verdad, sí es que hay una gran diferencia un antes y después, porque, o sea, todas las mamás en posparto queremos recuperar nuestro cuerpo, queremos movernos un poco, también por salud, y qué lindo poder hacerlo junto a nuestros bebés. El porteo es la práctica de llevar al bebé cerca del cuerpo de la madre, fusionado con música y ejercicios para fortalecer el vínculo emocional de la mamá y su bebé,
disminuye el riesgo de depresión posparto y mejora la lactancia materna. Yo sí recomiendo siempre, así sea 2 minutos al día, que tú tengas este momento con tu bebé de bailar, de disfrutar. Y más allá de eso, también pensar que es una actividad para nosotros las mamás. Despejarnos un poco, que 1, el bebé se duerme más rápido. 2, también es un momento de despejar la mente y disfrutar ese momento. Es una conexión así como para el bebé, para la mamá, como la mamá también para el bebé. Y esta práctica se realizará ahora de forma gratuita en un gran evento denominado el Mamatón 2025, a propósito de la Semana de la Lactancia Materna, que se desarrollará este sábado 2 de agosto en el Parque Bicentenario de San Borondón. Van a tener actividades para mamás, para niños también, charlas increíbles y presentación artística. También van a tener la danza de comporteo conmigo, así que yo quiero invitar a todas las que quieran ir a disfrutar, a bailar, a despejarnos de la mente y vivir ese momento en familia. El mamatón se realizará desde las 4 de la tarde y la entrada es libre. Bueno, ya tiene una actividad en su agenda para hacerla también en familia. Por supuesto que sí, le voy a decir a mi hermana que vaya. Con esto estamos cerrando esta emisión de Televistazo en la comunidad. Gracias por su sintonía diaria. Más información a la 1 de la tarde. Que tengan un lindo día.